La editorial de Granica, como ustedes saben, tiene 40 años de trayectoria en este mundo editorial y actualmente cuenta con textos de psicología, sociología, ensayos, libros de negocios, management, marketing y coaching. Para eso está Patricio, Salvador y Carlos, que nos van a contar un poquito de esta editorial. Pato, te damos la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Excelente. Entonces, la conclusión de la presentación es que vamos a tener que hablar difícil para que surjan dudas y haya preguntas. Muy bien. Me ven bien también porque estuve jugando un poco el color de las luces en casa mientras esperaba y creo que se ve bien. Perfecto, se ve. Bueno, vamos a hablar. Efectivamente, somos una editorial especializada, en realidad principalmente, históricamente, por lo menos en las últimas 2 décadas, en lo que es marketing, management, recursos humanos, empresa. Tenemos títulos muy conocidos como Quinta Disciplina, La Meta, Coaching para la Transformación Personal, Competencias Coaching Aplicadas, toda una serie de títulos muy importantes, de fondo muy importante. La idea hoy es presentarles algunas de las novedades de los últimos, íbamos a hacer 2 años, 2020 no lo contamos prácticamente como año, digamos, es medio año, e incluimos un poquito 2018 porque había un título puntual que nos parecía interesante presentar. Básicamente es eso. Obviamente, si tienen dudas sobre la editorial nos pueden preguntar. Efectivamente, hay algo que se está metiendo de ruido que... efectivamente somos una editorial con muchos años, que volvió a fincarse en el país en el 93, después de especializarse en lo que es empresa estando en España, y a partir de momento somos líderes en lo que es el nicho de negocios, sin duda. Con la particularidad de que hace un par de años decidimos empezar a expandir hacia otras temáticas, más allá de lo que es negocios. También somos distribuidores, pero bueno, a este caso no nos importa. La idea nuestra, no sé si Fernanda, si Eugenia quieren comentar algo más de esto. Si no, nuestra idea era empezar con Carlos comentando un poquito la experiencia en México. Nosotros somos clientes de Equilibrio en México hace mucho tiempo y es donde más hemos desarrollado la relación. Hoy empezamos, bueno, la idea es fortalecerla, empezar a fortalecerla en Argentina y Uruguay también. Entonces, Carlos es nuestro gerente para la casa en México. La idea era que él dijera un par de palabras de lo que fueron estos años trabajando allá. Dale, perfecto. Si querés, Carlos empieza a hablar y después seguís vos o Salvador. Exacto. Lo que tenemos para aportarles desde el libro a los presentes es que Granica ya sabemos sobre la excelencia de sus textos, y desde el libro, Fernando y yo hemos recibido muchas consultas de sellos de esta editorial. Tengo muy presente el caso de los títulos de Marta Ales, porque periódicamente recibimos consultas sobre ellos, y agradecemos muchísimo al equipo de Granica por esta actividad conjunta. Quedamos a disposición de todos ustedes. Si tienen consultas, por favor las anotan en el chat, que vamos a ir procurando responderlas, ¿sí? Adelante, Patricio y compañía. Carlos, entonces te dejo a Sí, vos bueno, un par de minutos. agradezco la invitación, la oportunidad de hablar con ustedes y compartir un poco la experiencia ya de más de 10 años con el libro en el mercado mexicano. Hemos tenido, la verdad, una gran cobertura por parte de todo el equipo de promoción del libro a nivel universitario, y no tengo más que decir que todas las cosas han sido positivas. Mi relación con Mauricio Díaz, el director de El Libro en México, data desde antes de que él estuviera en el libro, de manera tal de que digamos que fue mi profesor y acompañante desde el punto de vista técnico cuando empezamos con el libro electrónico en México. Una vez que él se incorporó a El Libro, pues por supuesto la relación se intensificó por la presencia de El Libro en el mercado mexicano, y de verdad estamos muy satisfechos con todo el trabajo y cobertura que El Libro ha tenido. Con Mauricio siempre hemos estado de la mano y de alguna manera tratando de que la comunicación sea muy fluida, de manera tal que la comunicación con las universidades, desde Granica podamos reforzar de alguna manera el conocimiento de algunos títulos, la presencia de los títulos en algunas oportunidades que se requieran,
y bueno, pues estamos muy satisfechos y tratando de incrementar esa relación que desafortunadamente, como a todos nos sucedió, tuvimos este bache pandémico, pero seguros de que si no en el corto, en el mediano plazo recuperaremos e incrementaremos lo que ya veníamos haciendo. Gracias, Carlos. A la orden. Bueno, Patricio, ¿querés seguir vos o sigue Salvador? No, voy a decir yo, es tremendo, me olvidé de poner la placa de Carlos, pero bueno, es Carlos. No hay problema, no hay problema. La idea es presentarles algunos recomendados de los últimos, como digo, 2 años y monedas. Los tenía todos acá, de hecho, pero lo vamos a hacer con un PowerPoint que va a ser más fácil. Un poquito son títulos que apuntan más a lo universitario. Nosotros no sacamos libros específicamente de texto. Nosotros sacamos libros que se utilizan en universidades, para MBA, para últimos años, algunos para primeros años también, pero no son libros de texto. Lo más parecido, dentro de lo que van a ver, a un manual, es el de Andrés Kutum y Eugenio Marchiori, que sí está apuntado un poquito más para ser un manual completo, que acaba de salir, pero no sacamos libros de texto específicamente. Sacamos libros de negocios que se aplican a las universidades. Entonces, básicamente yo voy a hacer un recorrido muy rápido por los últimos, como digo, las novedades de los 2 últimos años, o un poquito más, comentándole un poquito algunas cosas, tratando de no hacerlo muy largo. Este PowerPoint después se los vamos a compartir seguramente también, pero bueno, y cualquier pregunta o duda que tengan, por favor, la pueden hacer en el momento que quieran, no hay ningún problema. Bien. Hay 2 títulos que vienen juntos del principio, que son Administración de una página y Logrando la alineación total. Administración de una página es un título que probablemente conozcan, es un título que tuvo una edición de muchísima venta y de mucho uso universitario, previa con otra editorial, y nosotros lo sacamos a mediados del año pasado. Es un título que lo agarró en plena pandemia, salió, en realidad iba a salir en mayo de 2020, bueno, entre una cosa y otra lo atrasamos un poquito, pero bueno, es básicamente un título muy conocido de 2 autores norteamericanos, Riaz Kadem y Linda Kadem, en realidad 3, Robert Lorber es colaborador de ellos, que se utiliza muchísimo en universidades mexicanas, se utiliza mucho en Chile, en Colombia, en Argentina todavía no se utiliza tanto, pero es un libro que tiene muchísima recepción a nivel universitario. De hecho, eso es uno de los motivos obviamente por los cuales lo contratamos. Entonces es un libro que creemos que es interesante para ver. Lo mismo pasa con Logrando la alineación total, que es un título más nuevo, es la edición, esta es la primera edición que tiene este libro, no es como el anterior, que ya estaba editado por otras editoriales, que es un libro que apunta a lo que es, dentro de la organización, la alineación hacia los mismos objetivos y cómo organizar todo en busca de un objetivo común, y de evitar las faltas de comunicación y la falta de procedimientos internos que de repente complican poder tener un proceso más o menos equilibrado y más o menos constante dentro de la organización. Esos son 2 títulos entonces de management puro, que son de los que sacamos el año pasado. Después de eso, nombraron a Marta Ayes. Marta Ayes es nuestra autora número 1 de recursos humanos, es de quien más libros tenemos publicados y quien más vende. Es una autora muy reconocida en toda Latinoamérica, de muchísima utilización universitaria también. Y de ella sacamos 3 libros. Puntualmente había 2 que ya estaban planeados y uno que sí se adaptó un poquito a la necesidad. Ante la situación, ella tenía unas cosas que ya venía trabajando, pero bueno, pudo darle un poquito más de velocidad. Y en octubre del año pasado, fines de septiembre, principio de octubre del año pasado, sacar este libro que es Gestionar sin estar. Gestionar sin estar es un libro que apunta básicamente a lo que es el título, a cómo poder organizar equipos, cómo poder manejar la empresa y demás, sin estar todos en el mismo lugar físico. O sea, lo que estamos haciendo hoy por hoy, creo que la mayor parte de nosotros, o prácticamente todos, que es cada uno de su casa haciendo home office, con distancias en el medio, con comunicaciones, como en este caso, virtuales. Bueno, a eso apunta este libro, Gestionar sin estar puntualmente. Es un libro dentro de recursos humanos, dentro de lo que es su colección de liderazgo, en realidad. Si bien es recursos humanos, apunta más a lo que es liderar grupos, lo que es liderar empresas, lo que es liderazgo no solo, obviamente, de arriba para abajo, vertical, sino también cruzado, y acá todo aquel que tenga gente a cargo o que tenga una posición de liderazgo dada o formal. Eso vino, antes de eso habíamos sacado 2 libros que sacó juntos, que es una duología, que es un volumen 1 y un volumen 2. El volumen 1
como toda biología, un volumen 1, un volumen 2. Me estoy repitiendo. Son libros que apuntan a la formación, son libros de cómo dentro de la organización, esto es bien de recursos humanos, dentro del área de recursos humanos, dentro de la organización, dentro de la empresa, el tipo de organización que sea, cómo formar a la gente, capacitarla y cómo darle las habilidades, las competencias. Marta Hayes trabaja mucho en lo que es teoría de competencias, necesarias para su puesto y para las necesidades de la organización en diferentes momentos, como para poder adaptarse también a los cambios. Esto está sacado en 2 partes, como su clásico de Dirección Estratégica de Recursos Humanos, que tiene 2 volúmenes también, básicamente porque hay un primer volumen mucho más formal, mucho más teórico, y un segundo volumen que es netamente práctico, donde se habla, donde hay ejercicios, donde hay formas de implementación y demás. Entonces, una sola obra partida en 2, básicamente. Este es el volumen 2, que es formación en la práctica. Después de eso, este es el último libro que hemos sacado de momento, es lo más nuevo. Gestión de personas y organizaciones innovadoras, es un libro de Andrés Hatun, quien ya tenía 2 libros publicados con nosotros, que tal vez conozcan, La carrera profesional y alinear la organización, disculpen. Andrés Hatun, esto lo hace con Eugenio Marchiori, son profesores universitarios los dos, dan clase habitualmente en diferentes instituciones, y es un libro que este sí es uno de los pocos libros que tenemos que está pensado, o que apunta un poco a ser un manual. No tanto, que lo tengo en mis manos, no tanto un libro de negocios. La idea de ellos era armar un manual que se pudiera ir utilizando a lo largo de la carrera. De hecho, ellos lo utilizan en primer año, lo utiliza Eugenio, en segundo año lo utiliza Hatun, Andrés. Se pasan los alumnos, como están en la misma institución, se van pasando los alumnos, unos lo utilizan al principio y después en el segundo año lo vuelven a utilizar el mismo libro, lo cual es una ventaja porque es un solo libro a comprar, obviamente, pero aparte porque la idea es que tenga todo el proceso. Es un libro mucho más pensado como un manual de gestión, de procedimientos, de todo lo que hace a la organización y al management de la organización. Díganme si... Patricio, sí. me permito agregar que todo lo que sea gestión de proyectos es un tema que está muy caliente en este momento, en lo que tiene que ver con las organizaciones, el capital humano, la gestión de personal, la dinámica de trabajo y los proyectos, cómo alcanzar los objetivos. Justamente en estos textos hay un know-how muy interesante, que es lo que ha hecho muy reconocidos estos autores, y por ello es que Patricio les está presentando estos títulos. Si no los conocen, los invitamos a que le presten atención al desarrollo de estos títulos. Gracias. Exacto, yo agrego 2 cosas más. Cuando hablamos de profesores universitarios, ellos dan clase en la universidad en Ditela, donde tienen sus alumnos que van a utilizar este libro, eso ya está confirmado, de hecho ya lo han comprado. Y vamos a tener un webinar con ellos 2, también con ustedes, con mi libro, el martes que viene, a las 10 de la mañana, hora argentina. Así que bueno, eso es un buen momento, hablando justamente de este tema, de gestión de personas y organizaciones innovadoras. Yo no sé, disculpen, esto para sacarlos un asunto, pero está sonando una alarma afuera, no sé si se está escuchando. Si no, sigo como sea. Perfecto, buenísimo. No Me está taladrando el cerebro, acaba de parar. Era terrible, no se imaginan lo que era. Bueno, este es el último libro que sacamos, es lo más nuevo que tenemos hoy por hoy, relacionado con la empresa. Ahora en mayo salen 2 libros más que después vamos a hablar, pero esto es lo más nuevito que tenemos, junto con el libro que viene ahora, que es de un autor muy clásico de Granica, Ernesto Gore, quien seguramente conocen. Ernesto Gore, profesor de San Andrés, por ejemplo. Persona que se ha dedicado a lo que es organización y lo que es principalmente el aprendizaje dentro de la organización, cómo la organización genera conocimiento, cómo la organización utiliza ese conocimiento para que sus partes, para que la gente que pertenece a la organización llegue a ese conocimiento y pueda formarse. Eso se ha especializado él siempre, tiene con nosotros, este es el 6º libro, si no me equivoco, que tiene publicado. El primero es Aprendizaje de Organización, pero tiene también otros más. La educación en la empresa, por ejemplo. Y este salió, de nuevo, es un libro de 2020 que en realidad, como agarró la pandemia, oficialmente lo estamos sacando ahora en 2021, en marzo. Parte de lo que se hizo fue por ahí sacarlo solo a la venta, pero print on demand, ahora ya está oficialmente lanzado. Es un libro que se va a utilizar en San Andrés, también dentro de lo que es la universidad, obviamente.
Y es un libro que apunta a eso, cómo se aprende de forma colectiva dentro de las organizaciones, cómo la vida que tienen las organizaciones, hacia dónde van y cómo, más allá de los sujetos puntuales que conforman la organización, eso colectivamente forma un todo que va avanzando hacia algo. ¿A dónde va? ¿Qué vida tiene esa organización más allá de cada uno de los sujetos, con lo que estos sujetos le aportan y con lo que la organización le aporta también a los sujetos? Tito Bore es un tipo muy reconocido, es probablemente autores argentinos, es el más reconocido que tengamos, anda por ahí dentro de lo que es el ambiente universitario, y es un libro que está funcionando muy bien y creemos que es muy interesante. Así que bueno, también está recomendado, ¿no?, de nuestro lado. Voy a tomar un poco de agua. Este libro, Teletrabajo y Neurotecnología, es el que me forzó a poner 2018 entre las recomendaciones, porque es un libro un poquito anterior. Es un libro que está pensado básicamente en Argentina, como sabrán, no sé en Uruguay cómo está, se está tratando, se iba a tratar, se está tratando en realidad, la ley de teletrabajo. Viviana Díaz, que es la autora de este libro, es una de las personas que trabajó en la ley de teletrabajo. Esto en 2018 estaba por salir, después se empezó a trazar no sé qué, y terminó tratándose mucho más fuerte, obviamente con el tema de la pandemia, año pasado y en este momento. Es un libro que está basado en lo que es la ley de teletrabajo. No es tan local tampoco, porque, digamos, más allá de que partir de la base de la experiencia de Viviana trabajando en la ley, habla de las situaciones, lo que hace a la salud del empleado o de la persona que está teletrabajando con su relación con las tecnologías. Ella trabaja todo lo que es el aspecto cerebral, lo que es el aspecto, digamos, de salud y físico, es el teletrabajo, que tiene sus efectos, como todos nos habremos dado cuenta en los últimos meses, ¿no? Así que bueno, de eso habla un poquito este libro. Es otro libro que creemos que es muy interesante, estamos tratando ahora en varias universidades, lo estamos presentando y demás, porque creemos que realmente es un tema que está muy en boga y que es un tema que se tiene que empezar a dar mucho más fuerte hoy por hoy, porque no vamos a volver para atrás, totalmente, eso está claro, no solo a corto plazo, sino probablemente a largo plazo tampoco. Entonces, es un tema que también está muy demandado, que continuamente nos solicitan información, y está buenísimo saber que en este libro lo que se desarrollan son las variables que se tuvieron en cuenta para la construcción de la ley. Eso tiene que ver para todos los que estén en el área de sociales, es sumamente interesante, y recordando que ciencias económicas también es una ciencia social en el fondo. Por supuesto. Adelante, Patricia. Nosotros lo incluimos en la colección management porque son los lineamientos que tenemos de colección, digamos, que tenemos en ese momento, o sea que estemos ampliando ahora, pero bueno, obviamente es transversal a un montón de temáticas el tema, porque lo estamos viviendo todos. Nos preguntaban ahí si está en las colecciones. Todo este material está en libro electrónico y libro lo tendría que tener. Si por error o omisión, que puede pasar, alguno de los ejemplares, alguno de los títulos no lo tienen, nos lo van a pedir y obviamente se lo subiremos a corto plazo. Dentro de lo que salió justo con la pandemia, está este libro de Alicia Stiebelberg, que es un libro apuntado a lo que es la empresa familiar. Nosotros tenemos una colección de empresa familiar bastante interesante, con varios títulos de, por ejemplo, Eduardo Press, que es un psicólogo argentino que ha trabajado el tema de empresa familiar, y que ha trabajado mucho el tema de relaciones dentro de la empresa familiar. Por ejemplo, tiene un libro que se llama Emociones en la empresa familiar, que habla de, no solo de padres a hijos, pero sino transversalmente, a nivel hermanos y demás, de cómo el trabajar todos juntos, el tener una empresa familiar, tratar de profesionalizar la empresa familiar, mantener la función y demás, afecta también a las relaciones. Los libros de Eduardo no los incluyo porque son un poquito anteriores. El que incluimos es el de Alicia Stiebelberg, que habla un poquito más de lo que es el aspecto femenino de su lado. Ella es una mujer empresaria, ha sido empresaria hace muchos años y apunta un poquito a su experiencia, a contar un poquito cómo es la relación de trabajar en una empresa familiar o en una empresa no familiar, pero manteniendo también relaciones familiares y los negocios y cómo llevarlos adelante con los conflictos que genera, no solo dentro de la familia, sino cualquier relación que uno tenga dentro de una empresa, que se magnifican cuando hay una relación personal, familiar, de amistad, tipo que sea, ¿no? Y otro libro que salió durante la pandemia es ADN Digital, de Jonathan Loidy y Jonathan Baldovino, uno con H y uno sin H. Es un libro que apunta a cómo las empresas, pymes, pequeñas, los emprendedores,
también las grandes empresas, digamos, por ahí las grandes empresas ya lo tienen un poquito más trabajado este tema, pero cómo pueden marcar su nicho dentro de lo que es el mundo digital, lo que son las redes sociales, lo que son el marketing digital a través de SEO, a través de Google, a través de lo que sea, de todas las posibilidades que ofrecen, que son muchísimas, de cómo generar contenidos, de cómo estar presente, cómo estar bien en los buscadores. Bueno, este es un libro que apunta un poquito más al plazo previo, digamos, a cómo entender y planificar lo que se hace. O sea, no empezar a tirar cosas, como dirían los norteamericanos, contra la pared y ver qué queda pegado, sino saber qué estamos haciendo, cómo planificarlo, sabemos cómo va a haber que pensarlo. Algunos aspectos prácticos también, pero un poquito más lo que es la estrategia digital y lo que es el conocimiento de las herramientas digitales para poder marcarse un nicho dentro de eso que hoy por hoy es importante, sin duda, por cómo estamos trabajando, pero porque aún así, aún previamente a lo que es la pandemia, claramente era un lugar donde se podían lograr muy buenos resultados con costos relativamente bajos. El libro salió en plena pandemia, es un libro muy, muy de uso hoy por hoy, digamos, y está pensado para la situación en la que estamos puntualmente. Jonathan Loidy tiene un libro previo que es ADN Pyme, que es un libro apuntado a pymes, que también se utilizó mucho, que tuvo muy buen funcionamiento, es muy interesante, que apunta a todo lo que hace la empresa, a la pyme, digamos, desde sus inicios hasta que se profesionalice. Si hay preguntas, dudas o algo, doy unos segundos para tomar agua. Bien. Por otro lado, otro de nuestros autores más clásicos, que seguramente lo conozcan, porque, por ejemplo, jefe de cátedra mucho tiempo ha sido en la Universidad de Buenos Aires, en económicas, es Jorge, autor de Gestión de la Complejidad, libro que se usa en económicas hace un montón de años, Gestión de la Complejidad en las organizaciones, puntualmente. Es un libro de management que habla de eso, de cómo manejar la organización y cómo prolijarla y llevarla. Ese sí es más tipo manual, es un libro de muchas páginas que se utiliza muchísimo. Tiene otro que es Capital Social y Valores, que también se usa. Ahora se corrió un poquito más allá, que sigue hablando de organizaciones, pero ya no habla tanto del aspecto management, del aspecto gestión, sino que habla de eso si se quiere, pero encarándolo desde el lado de la política, de las ideologías, del poder, de lo que hace el aspecto social y lo que hace el aspecto simbólico y lo que hace el aspecto de relaciones desde otro lado, ideológico, dentro de las organizaciones. Cómo eso se aplica a las organizaciones y a cómo tienen que trabajar las organizaciones y sus individuos. Es un libro que salió, es más, nosotros lo tenemos dentro de la colección de ensayo, porque es un ensayo de estas temáticas, pero habla de las organizaciones también. Tiene prólogo de María Kodama, como detalle interesante, y es un libro que salió también durante el 2020. Insisto con que Jorge, puntualmente, junto con Gore, es otra de las grandes patas como autores muy reconocidos dentro del ámbito universitario en Argentina, sin duda. Y estamos llegando al último libro de los recomendados que tenemos, después hablará un poco Marcelo, que es Vida Digital en los Medios de Comunicación, del cual se está preparando un segundo volumen. Este es un libro distinto, está dentro de la categoría de ensayos, es un libro de comunicación, escrito por gente muy reconocida dentro del mundo de la comunicación, está armado por la agencia de comunicación de empresas de comunicación digital. Es un libro que tiene, por ejemplo, a Martín Becerra, a Paula Vila, gente que es muy conocida dentro del ámbito de la comunicación universitaria y calle también, digamos, ¿no? Gente que se dedica a esto. Y es un compendio de ensayos, cada uno de un autor distinto, donde la idea es ir más allá por ahí de lo puntual. O sea, hoy sabemos que, para hacer un ejemplo, que Spotify es la forma en que la gente escucha música. Pero Spotify tiene listas de canciones, que no es algo muy distinto a lo que se hacía con el cassette en su momento, de armarte un cassette con compilado con los temas que querías. Entonces, bueno, ¿de qué manera, este libro apunta de qué manera hay una cierta continuidad y cómo algunas cosas que son distintas a la vez son iguales, y cómo podemos pensar la comunicación en los medios digitales, pero con todo el bagaje que ya traen? Cada autor toma un tema distinto dentro de eso. Hablan de diferentes temas, cada uno tiene su propio ensayo, y cada uno su propia visión, obviamente. Esto es muy interesante, son, creo que alrededor de 12, 15 autores, creo, donde
cada uno hablará de una temática distinta. No tenía forma de acá de poner todo, obviamente todos los autores y demás, por limitaciones de espacio, pero bueno, creo que es bastante interesante. Se está preparando ya un segundo volumen también con gente muy conocida, y que creemos que va a ahondar un poquito en estas cuestiones, pero básicamente es eso. Seguir pensando los contenidos en Internet y en otras formas de comunicación actuales, que funcionan en general sobre Internet, digamos, pero por ahí no son específicamente lo que uno imagina como Internet, plataformas de streaming, por ejemplo. Seguir pensando en la comunicación y seguir pensando de qué manera eso nos modifica como sociedad, más allá de puntualmente el aspecto técnico. Bueno, eso es lo que son recomendaciones de los últimos 2 años, digamos, año y pico. No sé si hay alguna pregunta o alguna pequeña pausa, y si no, Salvador va a hablar un poquito de 2 novedades que salen ahora en mayo y de algunas cosas que se vienen. Bueno, muchísimas gracias, Patricio. Y no sé si le agradecimos a Carlos, pero muchas gracias, Carlos, por sus comentarios sobre Mauricio, nuestro compañero de México, que por supuesto va a estar encantado cuando le mostremos esta presentación. Adelante, Patricio y Salvador, cuando quieran. Bueno, Marcelo. Bueno, Salvador. buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Y les cuento un poco de este librito que se llama El País de las Maravillas. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí, un poquito. Sí, te escuchamos bien. Ok. El País de las Maravillas es un libro de historia. Es un libro de historia de las curiosidades, como para decirlo de un modo u otro. El género de por sí es un género indefinido. Yo creo que Steven Johnson, y es una apreciación personal, aprendió mucho y muy bien de los historiadores franceses, que son especialistas en estas historias en escorzo. Bueno, qué sé yo, es la tradición de Philippe Arié, es la tradición de Jacques Le Goff, de los historiadores de lo particular. Un poco Johnson toma ese legado, aprende de ellos y planta una historia de los inventos, pero como los inventos que hacen al mundo moderno, como el aire acondicionado, como el juego de ajedrez, como el piano, etcétera, etcétera, nacen un poco de lo casual, del hecho fortuito, del acto impensado, y un poco también del juego y de la diversión. Básicamente Johnson es un divulgador, creo que es un muy buen divulgador de la historia cultural, por así decirlo. Es un libro que nos fue muy recomendado, muy calurosamente por Rafael Echeverría, que es un lector asiduo de Johnson. En Granica publicamos La conquista de la actualidad, un libro previo, que es un poco como un compañero de este. Yo creo que este libro va más al hueso de lo que Steven Johnson hace mejor, que es una muy buena divulgación científica de lo curioso, es decir, de cómo los inventos por todos conocidos tienen una historia impensada, insospechada. Para eso recluta personajes muy curiosos, muy insólitos, testimonios y lugares, locaciones que uno no relacionaba en principio con el invento posterior. A diferencia esta vez de los franceses, creo yo, lo hace en un estilo muy norteamericano de narrar la historia, es decir, es una prosa muy fluida, muy amena, a diferencia, creo, de algunos historiadores franceses que son más bien psicologistas. Acá no, acá hay puro hecho, pura narración, pura evidencia histórica, muy bien documentada, con una muy buena fuente bibliográfica. Salvador ya nos produjo curiosidad del libro. Una consulta.
Un libro creo para Es, recomendar. sí, es para gente curiosa, es hermoso. ¿La lectura sería apta también para un nivel medio, un secundario? Absolutamente sí, porque aparte cuenta con todas esas ventajas del tipo que va narrando a cálamo ocurrente, al correr de la pluma. Es muy ameno, él se ocupa de serlo, no recala nunca en un análisis demasiado sofisticado de la situación, pero se basa en una cantidad enorme de documentos históricos que yo no conocía ni sospechaba, y va en busca de lo curioso, de lo inusual, de lo estrambótico, de lo fantástico, por así decirlo. No lo fantástico y creado, es decir, no es un viajero como John de Mandeville que veía monstruos en el Asia cuando no lo sabía, sino que él recala en la realidad más puntual, más tangible, y lo vuelve para atrás. Desarrolla, hace como una historiografía de los objetos más recónditos y ahí van apareciendo datos y personajes absolutamente insólitos. O Como sea, género, sumamente aplicable para estimular tanto las ciencias duras como diseño industrial, como un politécnico, como... completamente. Perfecto, muy Este, lindo. es muy interesante y te repito esto, que es algo absolutamente novedoso, es decir, es muy difícil encontrar un par a este libro. Hay un historiador, creo que era suizo, Johann Huizinga, que escribe hace muchísimos años un clásico del juego que es Homo Ludens. Esto se le parece en algún grado, pero tiene esa virtud, repito, de los americanos, que van fluyendo muy rápidamente y que me parece como que pueden jugar muchas carambolas a muchas bandas y todas juntas, lo que en general hace el libro mucho más ameno, mucho más dúctil y amigable para la lectura, sin duda. Perdón, no estaba complicando. Sí, efectivamente el nombre del autor de Homo Lumens es Johann Huizinga. Johann Huizinga. Casualmente un conocido hoy le mostré este libro y me nombró ese libro por chat una hora antes de esta reunión. Mira vos, es un clásico, hay muy pocos libros sobre juegos, muy pocos, realmente son poquísimos. Hay algunos libros puntuales sobre ciertos juegos, como el juego de la Oca, que es un libro lindísimo que si lo encuentran por internet va a ser una curiosidad. La historia de los juegos es siempre muy entretenida, muy legible y muy rara de encontrar entre los bibliófilos. Hay un libro que recopila los juegos típicos de los 50 y de los 60 con muy buenas fotos, publicado en Buenos Aires hace cosa de 5 o 6 años atrás, que es muy lindo también. Esto está muy por encima porque en realidad es una historia de todas estas instrumentos, objetos, máquinas de escribir, linternas mágicas, aparatos de aberraciones ópticas. Se los recomiendo. Bien, no lo sabe la gente, pero yo soy fanático de los juegos de mesa y demás, así que esta es mi temática también. Vamos con el siguiente, ya medio que vamos a ir cerrando, porque estimo que estamos medio justo de tiempo y quedan un par más de libros para comentar, así que... Vamos con el siguiente. Este es el próximo libro, el otro libro que sale ahora en mayo. Este libro, Progresar en la vida y en los negocios, yo les pido disculpas por el título es literal, pero los autores son israelitas, yo supongo, israelíes, perdón. Yo supongo que que las diferencias culturales y de idioma hace que el título de nuestro libro sea un poco banal, y esto es inevitable. Pero como todos estos libros están muy basados en el conocimiento y en la experiencia de los autores. Es decir, esto es lo que da fe y lo que sujeta, creo que, la seriedad de la apuesta. El budo, según me explicaron, no lo sé de cosecha propia, obviamente, es como el sustrato filosófico de muchas artes marciales. Es un poco lo que cohesiona distintas expresiones
que tienen que ver con prácticas físicas. Esto es más bien el sustrato anímico, intelectual y finalmente filosófico de la práctica del karate, por ejemplo. El autor Eyal Nir es campeón de karate en Israel. Se asoció con Amit Ofir, que es un coach importante también, y llegaron a cohesionar un poco esta filosofía de vida con la cuestión muy práctica aportada por Amit Ofir. Es decir, en esa confluencia armaron una estructura, una estrategia para encarar ciertos problemas puntuales que se presentan en la práctica del management y del emprendedurismo para encarar de este modo las situaciones y salir airoso de la prueba. Esto es un poco la expresión del libro y es el propósito. Ojalá que lo puedan cumplir. Este libro está dentro de la colección que nosotros denominamos Coaching Personal, puntualmente por una cuestión de estilo y demás, pero bueno, es una colección que engloba muchas temáticas distintas, porque va desde cuestiones relacionadas con finanzas, con cuestiones mucho más personales, valga la redundancia, ¿no? Y un breve comentario sobre algunos libros que se vienen. Si ese primer libro es interesante. Todos son interesantes, Marcelo, todos. Bueno, es particularmente, dije, no, tampoco, es decir, cuando uno lo dice de sí mismo es difícil decir yo soy totalmente interesante. Uno tiene cosas interesantes y otras que no lo son tanto. Así yo lo soy. El organismo de una empresa también. Hay cosas más interesantes que otras y es inevitable reconocerlo, ¿no es cierto? Yo soy todo interesante, Marcelo, gracias. Bueno, eso ya lo descontaba. No, este libro en particular es una rara avis y por eso digo que es más interesante a mi juicio que otros donde es probable que sean un poco más convencionales o haya más en su conjunto y en su dimensión. Uzi es un autor contemporáneo de Sun Tzu, es decir, del autor del libro típico del Tratado de la Guerra, del arte de la guerra. En la China se considera que son dos autores casi en paralelo que tratan el mismo tema, que es estrategia militar. Uzi es contemporáneo de Platón y de Sócrates, por ejemplo, y Maquiavelo y otros, y von Clausewitz, toman mucho de esta enseñanza que tiene que ver con la estrategia de la guerra. Tuvimos la fortuna de dar con un traductor, Rodrigo Chipiliano, que traduce este texto directamente del chino mandarín antiguo al castellano. Hay muy pocos realmente traductores del chino antiguo acá. Yo creo que Rodrigo es prácticamente el único. Y esta es la primera traducción del libro de Uzi completa. Yo creo que es un excelente material para los que ya conocen a Sun Tzu. Y creo que es una herramienta absolutamente necesaria como para comparar la estrategia moderna vinculada al coaching y al management con las antiguas teorías del arte de la guerra, es decir, de la estrategia militar de la antigüedad, de la China milenaria. Creo que es un tipo de, perdón, Salvador, es un tipo de bibliografía que he visto muy utilizado no solo en filosofía, sino dentro de ciencias sociales para evaluar lo que es una cosmovisión desde una sociedad en un momento dado. Y me encantó que ustedes tengan una traducción buena de este título, creo que va a tener muy buena repercusión. Ojalá, porque es un esfuerzo realmente insólito dentro de una
de una realidad donde este tipo de cosas puede pasar como nada, qué sé yo, está afuera de cualquier código. Y creo que es fascinante encontrar una mirada, es decir, un pensamiento aplicado a la guerra, cómo dialoga con las estrategias actuales aplicadas a las empresas. Es decir, ahí hay como una comunicación muchas veces sorprendente, otras hay que hacer un puente histórico que no es muy sencillo, pero creo que haber dado con un traductor del chino mandarín antiguo que lo ponga en funcionamiento y con dos autores, Hatum y Marchiori, que hacen el prólogo y hacen estas analogías entre un texto del siglo V antes de Cristo con la actualidad, creo que tiene un valor particular, que lo hace Sí, particularmente interesante. Va. eso quería agregar, porque ahí Marta decía que excelente obra estrategia militar, que se puede aplicar tranquilamente a la gestión de organizaciones. Bueno, efectivamente, como sabemos esto, lo que se buscó con con quienes hicieron el prólogo, que fueron Andrés Hatum y Eugenio Marchiori, fue esto, relacionar los dos mundos con gente que viene de ese lugar, sin duda. Mujeres y negocios también es una apuesta de Andrea Guinardi, autora de Granica. Me recordarás, Patricio, cuál fue el libro anterior de ella. Marketing para recursos humanos. Ok. En realidad recluta el testimonio de 14 mujeres vinculadas a empresas, empresarias famosas, muchas, no argentinas solamente, sino españolas y mexicanas. Y un poco el libro busca, a través de todos estos encuentros, testimonios, reportajes, si existe un sino femenino en la conducción empresarial. Es decir, si hay algo especialmente femenino, un ingrediente que lo distinga de otro tipo de liderazgo, por así decirlo. Esa es la apuesta del libro. La primera mitad está dedicada a sondear en ese tema, la segunda son los testimonios que aportan las empresarias. El otro libro, El método de Lamperer, de Colson y de Pérez Nuckel, es un libro que fue muy exitoso en Francia, tiene 12 traducciones, vendió más de 60.000 ejemplares en Europa. Los autores son de Harvard, ambos, y se dedican a indagar si hay el andamiaje previo a la negociación en sí misma, es decir, cuáles son los requisitos, cuáles son los supuestos y sacarlos a la luz, es decir, cómo garantizar una excelencia en el tema de la negociación. Creo que el libro lo hace interesante, más allá de que el tema es un tema común, no aporta una enorme novedad. Creo que los autores tienen una formación demasiado sofisticada, creo, como para garantizar el buen producto. Y fue un libro que se vendió muy bien en el entorno europeo, está traducido a no menos de 15 lenguas. El libro de Lasati continúa su serie y tiene que ver un poco como lo indica, acá están todos los perros ladrando, con el perdón de ustedes. Tiene que ver precisamente con cómo se diseña el título creo que no está bien aplicado. Diseño organizativo en temas de organización, yo creo que fue cambiado el título. Es probable. Con educación también en las empresas. No sabemos mucho porque es un libro que está en plena formación, pero está considerado para este año también.
Santiago Lasati obviamente es un autor que todos los que hayan cursado temas relacionados con contabilidad y empresa en los últimos 25 años, seguramente 30, seguramente han usado al menos un libro de él. Es un libro que tenemos publicados hoy por hoy ya 6, 7 libros por lo menos de él, tal vez 8, y bueno, es obviamente muy conocido dentro del ambiente universitario. Y esto es un poco lo que es las novedades. Hay un libro más que Marcelo quería incluir, Salvador quería incluir, que yo le dije que no, porque esto apuntaba más al universitario, pero que lo mencionamos igual, que es un libro de educación sexual infantil, que es otra temática en la que estamos entrando, que eso apunta obviamente a colegios primarios y a los primeros años del secundario. Pero bueno, eso estará seguramente para julio, agosto, no antes. Sí, agosto seguramente. Perfecto. Te pido que nos muestres, por favor, la tapa de Gestionar sin estar, de Marta Yes, a ver si Ricardo, que nos estaba haciendo una consulta, lo ve. Ricardo, ese es el libro, creo que estabas preguntando hace unos minutitos atrás en el chat. No sé si tenés alguna pregunta al libro o... En realidad me interesó mucho el título, me llamó la atención porque es lo que nos pasa un poco a todos. No, quiero mirarlo, nosotros estamos suscritos a iLibro, así que bueno, lo voy a buscar ahí y quiero ver, pero realmente es algo que tuvimos que aprender de golpe el año pasado y realmente aprendí mucho, pero creo que me falta. Si miro el 2020 con el 2019, aprendí un montón, pero creo que no es suficiente para el 2021. Por eso me llamó mucho la atención el título. Nos queda seguir aprendiendo un tiempo más, así que todo lo que se pueda leer creo que ayuda bastante. Gracias. No sé. Bien. Nosotros estamos Estás ya... sin audio, Fer. Sí, ahí me di cuenta. Gracias, Euge. Bueno, les cuento que, digamos, aparte de que se está grabando esta capacitación, este webinar, vamos a compartirle la presentación que acaba de mandar Patricio a todos por mail, para que tengan el resumen de los nuevos libros, y estos nuevos libros están en la plataforma. Los pueden encontrar tranquilamente, cualquier duda nos avisan y los subimos al instante, pero por lo que tengo chequeado están todos los libros Están que todos. estoy diciendo. Sí, exactamente. Y mientras lleguen las novedades, todos vamos a leer El País de las Maravillas. Exacto. Hermoso. Vamos adelante con eso, es una buena moción. Ya veremos qué podemos hacer, así lo volvemos a presentar a todos. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta a Salvador, a Patricio, de la editorial? Carlos. Carlos. A orden. Gracias, Marcela, que ya está leyendo Gestionar sin estar. Qué buenísimo, me alegro. Gracias, Marta, también por las acotaciones y respuestas que le diste ahí a Ricardo en el chat, así que buenísimo, sí. Así es. Para el equipo de Granica, por si no saben, Marta Eckert trabaja en UTN Regional Concepción del Uruguay, y es muy curioso, en el chat ella misma estaba respondiéndole consultas a otras personas. Muchísimas gracias, Marta. Evidentemente me llamó mucho la atención en el título, el libro del País de las Maravillas, porque hay un debate continuo acerca de cómo estimular a los niños y a los adolescentes a la curiosidad, al conocimiento, y a persistir en la construcción de un conocimiento. Y este es el tipo de textos que permiten actividades lúdicas en el aula, plantear la ciencia desde otro punto de vista, estimular la curiosidad, pero no por el dato en sí, sino la aplicación de la curiosidad a un proyecto, a un proceso. Y bueno, durante la... Creo que tenés razón y que hay un tema con la curiosidad. Yo creo que la curiosidad que creo que se estimula
precisamente por lo que no hay ahora, es decir, por la carencia, por lo que no tenemos, por la información que deseamos y que no podemos conseguir, y eso nos lleva a buscar otras cosas. En medio de esta saturación informativa de datos, de internet, de Facebook, etcétera, etcétera, es muy difícil, creo, estimular la curiosidad. Y creo que la curiosidad es precisamente la base de absolutamente todo. Todo. Es lo que te lleva un poco más allá siempre de donde estás parado, de lo que te saca de tu lugarcito como para enfrentar otras cosas, y ya sea a través de un viaje, a través de un libro, de una lectura, de la música, de lo que fuese. Es como un camino donde todo es progreso y avance, pero todo parece ir en contra de eso, porque la saturación informativa creo que juega el papel contrario. Así es, y los niños y los adolescentes creen que con apretar dos botones ya tienen cualquier tipo de respuesta, y eso muchas veces juega en contra de del espíritu mismo de la infancia, que es la curiosidad. Absolutamente. Creo que sí. Y el hecho de no estar estudiando presencialmente también es duro entre hijos y padres, entonces este tipo de textos son los que pueden colaborar con otros medioambientes quizás más saludables. Ojalá, ojalá, porque sería maravilloso que esto capturara la atención por un capítulo, al menos como para seguir avanzando en este mundo que parece conocido y porque te lo muestra todos los medios a diario, pero que quizás un libro te refrende la idea que este mundo tan conocido es lo más insólito y lo más misterioso que pueda seguir existiendo, ¿eh? Así es. Igual que descubrieron la gotita, el pegamento, la gotita por error, Ajá, sí. o el grafeno, que es un nuevo material que también lo descubrieron por error. Un poco de eso Seguramente hay anécdotas formidables. exactamente eso. Casualidades, gente que no tiene absolutamente nada que ver, ni pretendió jamás inventar nada. Tiene eso maravilloso el libro, te lo aseguro. Fernanda, tú eres nuestra conductora. No, bueno, aclaración, Eugenia hace un rato preguntó si este libro era para secundaria, nosotros abarcamos todo lo que es nivel secundario, nivel universitario y de posgrado en la plataforma, así que hay una colección secundaria, así que se puede para adaptar los libros a las colecciones como corresponden. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta, alguna consulta. Qué tímidos que vinieron todos hoy. Se pusieron filosóficos con la lluvia, ¿qué pasó? Por acá todavía no llovió por Buenos Aires, así que estamos, por ahora, estamos libres de lluvia. Bueno, les agradecemos entonces a Patricio, a Carlos y a Salvador.